Ok, Dios les bendiga una vez más. Hoy vamos a arrancar una serie que es el nuevo discipulado, la nueva enseñanza, a escuela de oración. Pero esta escuela de oración podría tener otro nombre, escuela de lo sobrenatural. Claves para movernos en milagros, en señales, en prodigios y en maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a iniciar para hoy el primer tema de hoy, 5 señales que siguen a los creyentes. 5 señales que siguen a los creyentes. Esta palabra creyentes son discípulos. No creyentes del que recién llega, sino creyente de discípulos. Señales que siguen a los creyentes. A Marcos capítulo 16. Marcos 16. Cinco señales. Escuela de lo sobrenatural. 5 señales que siguen a los creyentes. Marcos 16, 17. Amén. Dice la escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Leo la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera. Y estas señales acompañarán, digan conmigo, acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ese se pondrán bienes, sanarán. Ahora, esto no solamente es una promesa, es una realidad. ¿Aló? Esto es una realidad del Espíritu, una realidad del reino. Cuando Jesús viene, Jesús en su tiempo de predicación, de enseñanza, Jesús predicó el reino. Jesús pasó más tiempo predicando el reino que cualquier otra cosa. Jesús habló más del reino que del infierno. Habló más del reino que de perderse. El enfoque de Jesús fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 10 habla de cómo Jesús comisiona a los 12 y les da autoridad para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, le da autoridad para sanar enfermos. Y es muy interesante que la manifestación del reino primaria, en otras palabras, la primera manifestación que el reino está en un lugar y está en una persona, es que empieza a echar fuera demonios. Esa es la primera señal, que el reino está en una persona y que el reino está en un lugar. Y si nos ponemos a pensar, lo que más ha visto la iglesia, por lo menos nosotros, ha sido liberaciones. Recuerden en ese tiempo que esto era liberaciones, cada culto liberación, hermano. O sea, manifestación del reino. Ahora, para entrar a temas de concepto, estas señales seguirán a los que han creído, y entonces dejan claro, en mi nombre. Entonces la palabra creído en el griego es la palabra pisteu. Pisteu. ¿Qué significa cree, creído, creyeron, para creer, confiar? La traducción del griego al español directamente dice habiendo confiado. Digan conmigo, habiendo confiado. ¿Confiado en qué? En mi nombre. Habiendo confiado en mi nombre. Por ejemplo, mientras Jesús no había partido, mientras Jesús estaba en la tierra, vengan a Marcos 9:38, por favor. Marcos 9:38. Dice la escritura, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue
y se lo prohibimos porque no nos sigue. Verso 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, Jesús dijo, nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. O sea, cuando una persona confía en el nombre de Jesús, cree en el nombre de Jesús, esto le habilita para hacer milagros. Oh, Dios mío, esto lo habilita para hacer señales. Esto lo habilita para hacer portentos. Es en el nombre de Jesús. Por ejemplo, anteriormente los primeros bautizos eran en el nombre de Moisés. Dice 2 de Corintios. Dice, y cuando se les quite el velo, entonces se convertirá, porque en la nube y el mar fueron bautizados en Moisés. O sea, los primeros, esos bautizados en Moisés fueron todos los que pasaron en el mar rojo. Fueron bautizados en Moisés, en el nombre de Moisés. Ahora, ellos hacían señales, por lo menos Moisés, los patriarcas, los profetas, en el nombre de Yahweh, de Jehová, de Adonai, como ustedes le quieran decir. No sabemos la pronunciación correcta. Entonces podemos decir Jehová, Yahweh, Adonai, como ustedes le quieran decir, el Shaddai, como ustedes le quieran decir. Pero ellos hacían milagros por la fe. Entonces, lo que el texto demarca, por ejemplo, Juan está diciendo, maestro, hallamos a alguien X, no mantiene con nosotros. Tampoco viene a la enseñanza, pero echa demonios fuera en tu nombre. Pero se lo prohibimos porque no nos sigue. O sea, no es del grupo. Pero echa fuera demonios. O sea, no mantiene con nosotros, pero echa fuera demonios. Es que el tema no es estar con nosotros. El tema es estar con Él. Porque cuando estamos con Él, su vida se nos imparte. Cuando estamos con Él, su presencia se nos imparte. Cuando estamos con Él, la imagen de Cristo viene a nosotros y su nombre toma poder en nosotros. ¿Qué pasa con los hijos de Sebas, o los hijos de Esquiva, como le dicen muchos, y aquel hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no estaba con ellos todo el tiempo? Que es que el que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús había estado primero con ellos. Entonces conocía el nombre. Pero los hijos de Sebas no habían estado con Jesús, no tenían a Jesús y no respetaban el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran exorcistas ambulantes. Entonces es muy diferente a que una persona esté con nosotros y que sea ambulante. Diferencia. ¿Qué es una persona que no está con nosotros? Una persona que no está con nosotros es que hace parte, pero no está todo el tiempo. Una persona ambulante es la persona que no tiene ni Señor ni Dios, que trata de experimentar todo lo que se le aparece. Todos los hijos de Seba ya hacían liberaciones. Entonces ahí es donde sacaban los incensarios, donde sacaban las cosas eternas, que saquen el, ¿cómo es que se llama ese? Saquen la olla y el palito para tocar la campana y todo eso. Y ahora cuando toque la campana vas a salir y vas a gritar. Entonces los gritos y toda la cosa. Pero Juan dice, oh, hay un nuevo método, dicen ellos. ¿Cuál? El nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la palabra textualmente que ellos dicen? En el nombre de Jesús, del que predica Pablo. O sea, ellos no lo predicaban. Entonces, lo que no predicamos y no vivimos, no se puede manifestar. Entonces, si yo no creo que el nombre de Jesús tiene poder para sanar a un enfermo, tampoco voy a creer que tiene poder para proveerme. Si yo no creo que el nombre de Jesús tenga poder para hacer señales, entonces lo que yo me como me va a hacer daño. Ahora, hace muchos años, una hermana tuvo una visión. Estábamos en la otra congregación y la hermana veía una visión en un sueño, cómo los demonios vomitaban las comidas. Uno se encuentra gente que mantiene discutiendo, ¿no?
pero es que la Biblia no dice que hay que orar por la comida, sino que solamente dice que por la palabra y la oración serán santificados. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Está diciendo por la oración, hay que orarla. Entonces dice la gente, hay que orar antes de comer o después de comer. Si tengo la perspectiva de la visión de la hermana, que los demonios pueden vomitar las comidas y dañarlas de tal forma, ¿a cuántos les ha pasado que han estado comiendo lo más de chévere, normal, la comida deliciosa? En cuanto terminan de comer les duele el estómago. Y no comieron de más, o sea, comieron poquito, lo normal. Les duele el estómago. Ahí intervinieron los demonios. O sea, si la comida está bien, no vamos a decir que es el agua, porque el agua se hierve. En cuanto se hierve, entonces se le eliminan bacterias, todo eso. Entonces, ¿por qué le da dolor de estómago? ¿Por qué se enferma, se indispone? Porque hubo intervención demoníaca. Estamos aquí. Entonces, la Biblia de Dios habla hoy y dice lo siguiente. Y estas señales acompañarán a los que creen. Vean conmigo, creen. Mire que la de las Américas lo pone en pasado, los que han creído. Ya vienen con un historial, los que han creído. Pero la Dios habla y lo ponen los que creen en presente. Entonces, yo puedo haber creído que él había hecho algo. Pero aquí podemos meter, porque todo esto va ligado a la oración, podemos meter a la oración y a la fe, podemos incluir lo que es la fe creciente. Y yo creí que Dios podía sanarme el dolor de cabeza. Ok, en el presente yo tengo que creer que Él no solamente quita el dolor de cabeza, también quita los dolores lumbares, también sana la columna, también sana los pies. Tiene poder para sanar cualquier enfermedad. En mi niñez y adolescencia, yo experimentaba milagros pequeños. ¿Qué eran milagros pequeños? Sanidades pequeñas. Entonces, sanidades pequeñas era que el Señor oraba y el Señor sanaba un dolor de cabeza. Alguien parece, pastor, un dolor de cabeza. Ya cuando hemos gustado, saboreado el poder de Dios, un dolor de cabeza es algo mínimo. ¿Aló? Estamos aquí. Entonces, y la gente no creía, pero yo creía. ¿Será que sí? No creían, pero yo creía. El tema es que aquí no lo liga, como otros pasajes, la sanidad a la fe de otro. Aquí lo liga a mi fe. Los que creen verán las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Si nosotros leyéramos hasta abajo, el verso 19 y 20, dice, y salieron predicando el evangelio de rey, y el Señor los acompañaba y confirmaba la palabra con señales a través de los apóstoles. El tema es que aquí no está condicionado a apóstoles. Usted no está aquí. No está condicionado a evangelistas. No está condicionado a profetas. Está condicionado al creyente. Al que cree. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Marta, si quieres ver a la gloria, no, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. No, señora, si cree, lo vas a ver resucitado ahora. ¿Por qué no meto el tema de la resurrección? Porque es otro nivelcito más allá. Jesús no lo metió aquí. Jesús lo pone en otra parte. Ahora, sigamos. Número 1. Entonces dice, lo número 1 es echar fuera demonios. Número 1, echar fuera demonios. Mateo 17 al 8 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad de leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. En este caso, Jesús añade el resucitar los muertos. 10:7. En este caso, Jesús añade resucitar muertos. Pero resalto, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lucas dice, les doy autoridad para echar fuera demonios.
y para hollar serpientes y escorpiones. Estos son géneros demoníacos. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hechos 16:18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. En Marcos y en Mateo les dio la autoridad. En Hechos se está cumpliendo la palabra en Pablo. Está en el ejercicio. Entonces Pablo está de camino a la oración. Entonces iba de camino a la oración a las 3 de la tarde, pero como no había templo, entonces iban a la orilla de la playa. Entonces se están yendo y aparece la mujer con el espíritu de Pitón o la pitonisa y empezó a profetizar. Estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino al Salvador. Oírlos. Ahora, a Pablo no le molesta porque ella esté diciendo una verdad. Estaba diciendo una verdad, pero no venía de la boca correcta. Entonces hay verdades que no vienen de la boca correcta y no se pueden escuchar porque nos llevan a caer, a perder la fe, y no podemos escuchar a quien nos lleva a perder la fe. Oh Dios mío, tenemos que escuchar aquello que nos activa la fe, aquello que nos activa a creer por cosas grandes, aquello que nos diga: oye, Dios te puede usar, Dios puede usar tus manos para sanidad, en tus manos hay sanidad. Hay un nombre que es sobre todo nombre para echar fuera demonios. Dice, el nombre de Moisés es bajo, no está por encima, es un nombre común, pero el nombre de él, o sea, pues, pastor, todo el mundo tiene el nombre de Jesús, pero no todo el mundo tiene el nombre de Yeshua, el original. Yeshua, el transliterado del hebreo al griego, Jesús, Jesús, pero en el original nadie lo tiene. Nadie tiene el nombre de Jehová. Nadie se llama Jehová. Nadie más se llama Yahweh, solamente él. Y él es uno, y es el mismo. Hermano, no podemos escuchar lo correcto de la boca incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Hay enfermedades, que dice Lucas, que son producidas por demonios. Entonces, hay momentos que cuando ministramos sanidad, se sana en el nombre de Jesús, pero no se sana, es hora de reprender a los demonios. Espíritu de enfermedad, sal fuera. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? ¿Qué dice Lucas? Dice que ella tenía espíritu de enfermedad. Y Lucas pone a la fiebre como espíritu, a diferencia de Mateo y de Marcos. Marcos dice, y la tomó de la mano, y la fiebre la dejó. Pero Lucas dice, y reprendió el espíritu de muerte. Digo, vete, déjala. Y dándole la mano, se levantó. Entonces, hay enfermedades que se sano. Si no se ha sanado con la imposición de manos, es hora de reprender al diablo. Enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Por ejemplo, el cáncer. Las células del cáncer son células rebeldes que contaminan a las otras. Y todo lo que segrega el cáncer es ácido. Son células rebeldes. Entonces, podemos decir que el cáncer es algo natural o es espíritu. Yo me atrevo a decir que es espíritu. Que hay que saber detectarlo para poder removerlo. Porque como ese espíritu entra por una puerta. ¿Y cuál es la puerta que entra el cáncer? Amargura, resentimiento. Y muchas veces la persona no es que lo tenga, lo hereda. ¿Aló? Amén. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Demonio, fuera. Fuera. Pero cuando le menciona el nombre,
Él tiene que actuar. En el nombre de Jesucristo, dijo Pablo, sal fuera. Entonces, ¿qué es reprender? Yo preparé un mensaje con esa palabra reprender. ¿Qué es reprender? La iglesia se quedó en te reprendo. La palabra reprender significa dar una orden. Entonces, ¿por qué muchas liberaciones no han sido muy efectivas? Porque estamos, te reprendo, pero ¿cuál es la orden? Reprender sería dar la orden. En el nombre de Jesucristo, sal fuera. Eso es reprender. Sal fuera. Ay, Dios mío. Les estoy dando clase de cómo liberar. Estos son códigos de reino, escucha. Reprender es dar una orden. Espíritu de enfermedad, te ordeno, salga de ella. Sal fuera. Déjalo ahora. Manifiéstate ahora. Eso es reprender. Pero la iglesia se cree, te reprendo. Y yo me imagino al demonio así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Exactamente, o sea, te reprendo, pero ¿a cuál de tantos? Porque hay liberaciones donde le preguntamos al demonio cuando se manifiesta, ¿cuántos son? Somos muchos. ¿Cuántos? Necesito números. O sea, el tema es que cada uno de esos demonios se sujeta al nombre que está por encima de él. Y el reprenderlo es darle una orden en el nombre del que los venció. A su nombre. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Punto número 2. Hablar nuevas lenguas. Quiero que ustedes sepan que todo esto está ligado a la fe en el nombre. A la fe en el nombre de Jesús. Punto número 2. Hablar nuevas lenguas. Entonces dice Jesús en lo segundo es, hablarán nuevas lenguas. Hechos 2:24, y fueron todos llenos, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 miramos lenguas humanas. ¿Por qué? Porque dice que habían partos, medos, elamitas, habían del Ponto, de Cirene, y les escuchaban en su lengua natal hablar las maravillas de Dios. Así que no solamente es hablar lenguas espirituales, lenguas celestiales, también es hablar un idioma que no estudiamos. Y yo creo que el Señor tiene el poder todavía para hacer eso. El avivamiento en Azusa lo que hizo fue despertar idiomas. El avivamiento en Azusa no solo despertó lenguas angelicales y celestiales, despertó idiomas. Cuando aparecía uno hablando en coreano, eso significaba que el Señor quería que se fuera misionero a Corea. Hablaban en chino, entonces eso significaba que el Señor quería que se fuera a China. Yo creo que necesitamos un avivamiento nuevamente de lenguas. Yo hace tiempo estoy trabajando en esto. I am speaking English. Entonces, es muy importante. Ahora, ese interpretar lenguas y hablar lenguas, no solamente es interpretar unas lenguas espirituales. También es que un hermano de un momento a otro empieza a hablar inglés, pero no estudió inglés y le empieza a entender. Que nunca estudió italiano, pero comienza a decir, yo parlare italiano. Y usted, oh, yo entiendo. ¿Qué está diciendo? Yo hablo italiano. O sea, ¿me están entendiendo? Eso es interpretar lenguas también. No es decir, veo tal cosa. No. Interpretar lenguas también es que no estudié el idioma, pero cuando alguien se para a hablar, yo sé lo que está diciendo. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene todos los idiomas. Y no sabemos mucho qué significa. Exactamente. Exacto. Entonces, ahora, lenguas humanas, lenguas celestiales. Entonces, interpretar las lenguas celestiales
que la persona o escuche en español o tenga la visión. Entonces empieza alguien a hablar en lengua. Yo sé lo que está diciendo. Estoy viendo lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? No, que se metan, que adoren, que yo estoy aquí. O sea, está interpretando por el discernimiento del Espíritu. Pero están las lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales son las que llaman ángeles. Entonces la persona empieza a hablar en otras lenguas y cuando un vidente voltea y cuando mira ese ser ahí al lado, dice, pero no estaba. Volteé acá y miré acá y no estaba. Y volteé nuevamente y estaba ahí. Porque las lenguas llaman ángeles también. A su nombre sea la gloria. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo hablaba hebreo, griego, arameo e italiano y español. Pero Pablo llegó a estar en España. Pablo hablaba casi más de 5 idiomas y los escribía. Vamos para allá también. En el nombre de Jesús yo declaro que se desatan lenguas humanas. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lucas, el médico, el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, Lucas el médico, Lucas hablaba varios idiomas. Timoteo hablaba también, Timoteo era griego, pero también hablaba hebreo. Porque dentro del templo se hablaba hebreo. Fuera del templo se hablaba griego, pero dentro del templo se hablaba hebreo. Y Timoteo hablaba hebreo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, punto número 3. Tomarán en las manos serpientes. Este tomar en las manos serpientes no es que voy a ir a buscar una culebra para cogerla y entonces empiezo a saltar con ella porque si me pica no me pasa nada. No. Eso se llama tentar a Dios. Hace tiempo veía un documental en Estados Unidos. Un señor, por querer manifestar esta palabra, iba y cogía serpientes y empezaba a danzar con ellas. Y una vez esa serpiente creo que le mordió la nariz, lo picó. El tipo murió. ¿Qué significa esto? Por una parte significa gobernar sobre el reino animal. Gobernar sobre el reino animal. ¿Les ha pasado a ustedes que un perro se les acerca y les hace como venia, como reverencia? Yo me acuerdo que hace tiempo, un perro como así de alto, yo dije, ya viene para encima mío. Y yo me paré y el perro se paró delante mío y me hizo reverencia. Wow. Y los dueños por allá lo gritaron, fulano de tal. Gobernar. Nosotros somos luz, pero al mismo tiempo somos lámpara. Entonces, los animales miran el nivel de luz o el nivel de tinieblas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, pasa un cristiano, hijo de Dios, que tiene comunión con Dios, que camina en justicia, quiere agradar a Dios, y pasa y los perros no le ladran. No le ladran. Y si le ladran es moviéndole la cola. Pasa un habitante de calle, un indigente, un grupo, y empiezan a ladrarle. De una. Y eso se alborotan todos. ¿Por qué? Porque están viendo el nivel de luz y de tinieblas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Todo animal mira el nivel de luz. Entonces, cuando miran la luz, se someten. Pero cuando miran las tinieblas, si las tinieblas no lo hechizan, no se les sujetan. Entonces, cuando vamos a un lugar, los animales deben de reconocernos como gente de luz, como gente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros fuimos llamados a señorear la tierra.
a gobernar los animales. Cuando Noé hizo el arca, los animales no se habían revelado todavía, porque le hicieron caso. Después del diluvio, ahora sí, perdieron la noción y entonces ahora demandaban nivel de luz para sujetarse a su nombre. Pero esto también significa algo más. Hechos 28:3. Hechos 28:3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es hombre homicida, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y se dirigieron que era un Dios. Entonces ellos dijeron, el dicho: te escapaste del mal, pero no de la justicia. Acá lo vas a pagar. ¿Y sabes qué esperaron? Pasaron 2 horas, nada. 3 horas, mediodía y nada. Llegaron las 3 de la tarde y nada. Pero este tiene que ser un Dios. O sea, en ese tiempo, para la gente no era un problema escuchar que alguien dijera: yo soy semidios o soy un Dios. Era la cultura romana y griega, que los dioses tuvieran hijos. ¿Qué? Pero cuando veían operación sobrenatural, es un Dios. Y no era que Pablo fuera un Dios, es que tenía el nombre que es sobre todo nombre. La serpiente, la víbora, lo muerde y no le causó daño. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras yo viva en comunión con el Señor, me puede picar una víbora sin yo darme de cuenta y no me hace daño. Para esto hay que tener fe. No presunción. De presunción, ay, que me pique, no me pasa. No, hermano, ahí cae. Exactamente, era presunción. Sáquela. Para el barrio lo acotado. Exacto, no estaba Dios. Estaba su emoción, estaba su presunción. Ahora, hace rato les hablé acerca de que la fe tiene que crecer. Si tuviera fe como un grano de mostaza. No se tiene que quedar la fe como grano de mostaza. Se siembra, la fe inicia como grano. Pero dice la Biblia en Marcos, se hace hortaliza y crece y da sombra y las aves vienen y anidan. La fe nuestra tiene que crecer tanto que la gente de afuera tenga que venir a buscar, hermano, sombra en nuestra fe. Que su familia busque sombra en su fe. Que los amigos busquen sombra en su fe. Que el endemoniado de al lado, la familia tenga al lado vive un cristiano, que Dios lo usa. Oh, Dios mío. Hermano, que el amigo tenga que decir: yo conozco a alguien, oh, Dios mío, que cuando ora, Dios hace algo. Punto número 4. Beber cosas mortíferas y no hará daño. Este beber también es comer. Beber o comer cosas mortíferas no hará daño. Esto habla de comidas y bebidas envenenadas, conjuradas o hechizadas. Antes de continuar con esta parte, logro recordar que miré un testimonio en vivo y a todo color, presente, de un hermano ya de edad, tendrá unos 60, 70 años. Y el hermano estaba trabajando en el monte, como nosotros le decimos normalmente, estaba trabajando en el monte, cortando madera, si no me equivoco, o haciendo algo. ¿Y saben qué? Dice que él está cortando con el hacha y de repente apareció una X, una culebra brava.
Y aparece una X y lo picó. Bien picado. Pero no, hermano fulano, siente ya. Y espere, estaban en el monte. ¿Cómo salían rápido? Esperemos. Pasó la noche y el hombre estaba, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Señor, si tú vienes por mí, aquí estoy, Padre. Llegó al otro día y nada. La pierna no se le puso ni morada, ni verde, ni zapote, ni roja. Eso le había pasado como 15 días antes, 8 días antes de haber ido a aquella congregación. Y cuando llegó el hermano, dice, hermanos, me picó una X. Pensé que me iba a morir, pero descansé en el Señor y aquí estoy, porque tomaremos serpientes en las manos y no nos hará ningún daño. Él estaba trabajando, no estaba en ocio, estaba trabajando. Y en medio de trabajo estaba glorificando al Señor. Así que la serpiente vino, lo mordió, pero no le hizo daño. Así como Pablo fue liberado, este siervo también fue liberado. Si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer con nosotros. Sigo con el tema. Beber o comer cosas mortíferas y no hará daño. Números 23 dice, contra Jacob no valen maleficios. Contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, por ejemplo, de momento, sí, los demonios vomitan la comida y toda la cosa, oramos, el Señor la limpia. Pero hay momentos donde los brujos lanzan brujerías sobre la comida. Hace años, recuerdo una llegada a la familia, le contaba a mi abuela que en la comida le habían llevado brujería. Él empezó a orar por la comida, empezó a orar. Y cuando hay gente que la revuelve, empezó a revolver, empezó a ver pepas raras. Bueno, Señor, ¿qué hacemos? Ay, ya oré, Señor. No le hizo daño. Entonces hay brujerías que la echan o en jugos, o en frescos, o en comidas. Pero cuando oramos por esa comida en el nombre de Jesús, el maleficio pierde su efecto. Está santificada. Porque por la oración, dice Pablo en 1 Timoteo, 2, por la oración y por la palabra, la comida es santificada. Muy importante que entendamos eso. De momento uno está... Ahora, una cosa es comer donde uno ya sabe que no es limpio, que no es esto y toda la cosa. Y otra cosa es que usted no sepa. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque si uno sabe que un lugar no está bien aseado, no está bien... No, exacto, o sea, ay, no es que a mi cuerpo no entra bacteria, no entra nada, así que voy para allá. No, ese estómago raro no. Usted, y lo preparan pues, ¿sí? Y pausa un momento. Es muy importante que nosotros entendamos el tema de comer cosas mortíferas. ¿Por qué? Porque los misioneros, y esta palabra se cumple sobre todo más en los misioneros. ¿Por qué? Porque a los misioneros les toca comer cosas que, Dios mío, y uno diría, yo en mi sano juicio no me como. Usted, por cultura dice, bueno, Señor, cuando van, por ejemplo, a predicarle a los indígenas, por lo menos los indígenas que hacen chicha con la boca, y eso, entonces, y eso, hay misioneros que los ponen a tomar chicha, y si no se la toman, no deja que prediquen. Entonces el misionero debe de tomársela para poder llevar el nombre de Jesús. Quédate quieto. Entonces, eso le pasa mucho a los misioneros. Conozco una pastora, me reservo el nombre por temas de ética. Y ellos iban a las misiones en Ecuador. Y una vez les tocó un lugar. Y en ese lugar, ¿sabes?
Es una pastora, una sierva, pastora, es una profeta y misionera. Y sabe cocinar, tuvo restaurante. Entonces llegaron a Ecuador. Entonces empezaron a predicar. Al otro día les dieron como una sopa, que era como la mitad de un animal. Entonces lo echaron ahí. El tema no es en el animal. El tema es que la comida tenía excremento de rata. Materia fecal de rata. Y se lo pusieron ahí. A diferencia del otro hermano, a ella se la pasaron. Le digo, bueno, Señor, tengo que comer. Oró, Padre, en nombre de Jesús. Hizo un ladito el excremento de la rata y Padre, me lo come en nombre de Jesús. La profeta todavía sigue predicando el nombre de Cristo. Una cosa es cuando envían brujería a la comida, que no sabemos. Y otra cosa es cuando un misionero va a otro lugar. Comida que nunca ha comido. Escuché una misionera decir, en la selva de Venezuela comí una fruta que acá nunca le he visto. Y que tal vez para uno acá que la ha visto puede ser veneno. Me he dicho, ay, será veneno. Comí una fruta que nunca he visto. Entonces los misioneros están expuestos a esto. Esta palabra se cumple más en los misioneros. Amén. Punto número 5 y termino con ello. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hechos 3:6. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este es el paralítico de la Hermosa. Está pidiendo limosna, pero Pedro dijo, plata no tenemos. De lo que tenemos damos. Entonces, si yo tengo sanidad, doy sanidad. Si yo tengo fe para liberación, doy liberación. Si tengo fe para milagros, voy a dar milagros. Si tengo fe para desatar finanzas, voy a dar finanzas. Todo esto va ligado a la fe, lo que tengo dentro. Dar fe. La fe se imparte también. Hay un don de fe, está el fruto de fe. O sea, la fe se ha puesto en muchos escenarios y niveles. ¿Qué es lo tremendo? Pedro no solamente le dice, sé sano en el nombre de Jesucristo. Le da la mano, hizo contacto. Entonces, Jesús dijo, pondrá las manos sobre los enfermos, tendrán contacto con el enfermo y sanarán. Entonces, ¿qué pasa? Sé sano en el nombre de Jesús. Dios lo hace. Claro, Dios lo puede hacer. Estamos orando, sé sano. Los que son sanos en medio de la adoración, listo. Pero lo correcto es poner las manos. Imposición de manos. ¿Qué sucede? Nos acostumbramos a poner la mano a los endemoniados, que Jesús no le ponía las manos. Jesús nunca le puso las manos a un demonio. Y uno está con el demonio aquí, y póngale la mano, y póngale más acá, y póngale más. Jesús nunca le puso la mano a un demonio. Vuelvo y le digo, Jesús nunca aparece registrado que le puso la mano a un endemoniado. Nunca. Dice, y lo reprendió, diciendo, sal de él. Listo. Exacto. Ahora, quien pedía tocar eran los enfermos. Entonces los enfermos, y los dejaba tocar el borde de su manto y eran sanados. La mujer del flujo de sangre, muchos de Genetsenaré,
de Capernaum tocaban sus vestidos y eran sanados. Ahora, Hechos 9:34 habla de Eneas. Eneas. Y dice que Eneas estaba tendido en cama, enfermo. Y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y le dio la mano. Y se paró. Fue sano. Entonces, de momento, se va a imponer la mano así, pero de momento se va a dar la mano. ¿Y sabe qué? Ese dar la mano puede significar sacar a la persona de un lugar de cautividad. De un lugar de limitación. Eso significa ayuda. Hay cosas que no podemos solos. Hay enfermedades que no podemos solos. Entonces, ¿qué pasa? Me enfoco en esta parte de la fe. La fe viene por el oír. Siempre en la escritura, primero no se impuso la mano, primero se dijo la palabra. Sé sano, y le puso la mano. Entonces, ¿qué pasa? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, si no me equivoco, 9:17. 10:17 y no me equivoco. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va donde el médico, tiene tal enfermedad, entra y toma acción. Hablar es verbo, es acción. Entonces, en cuanto le dice, tiene tal enfermedad, ese verbo entró y le empieza a trabajar y todo el cuerpo le empieza a actuar, se le enferma. Empieza a caminar con temor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le doy otra clave. Dice en el libro de Génesis, capítulo 4, que el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes gobernarlo. ¿Qué significa esto? Nosotros le podemos hablar al cuerpo y el cuerpo reaccionar a nuestra voz. Entonces, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37, oí palabra de Jehová, huesos secos juntados cada uno con su hueso. Ezequiel 37. De momento, nosotros tenemos autoridad para hablarle a un cuerpo y decirle, cuerpo, escucha palabra de Jehová. Sé sano, sé restaurado, sé liberado y se tiene que manifestar. Porque es en el nombre. Está por encima de los cielos. No hay otro nombre igual. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Se le habla. Primero se declara la palabra en la sanidad y después se pone la mano. Se sana en el nombre de Jesucristo y poniéndole las manos viene la sanidad. Ahora, en el desarrollo del don de sanidades o de la habilidad para sanar, porque ustedes saben que muchas veces lo he repetido, disciplina supera don. Entonces, hay momentos donde se va a poner la mano y no se va a ver la sanidad ahí mismo. Se puede presentar en horas o en días. Sanidad progresiva. Comienza suave. Y hay momentos se manifiesta de una vez. Y hay momentos donde no se manifiesta. Porque la fe está siendo trabajada. Entonces, hoy Dios les permite sanar un dolor de cabeza. Mañana puede ser un dolor de brazo. Pero para el dolor de brazo se necesita un poquito más de fe. Ya después no va a ser el brazo, sino la columna. Va a necesitar más fe. Ya no va a ser más un dolor, sino una enfermedad terminal. Cáncer, HIV. Van a necesitar más fe. Porque a la medida que el milagro va creciendo, la fe tiene que ir aumentando. ¿Me están entendiendo? Todo es cuestión de fe. Cuando yo oro por un enfermo, si el enfermo no tiene fe, es su problema. Yo tengo fe que Dios lo va a sanar. El endemoniado tal vez está como que, si está totalmente poseído, no hay voluntad de la persona. Vamos a pelear para sacar el demonio y vuelva a la persona a su cuerpo normal. Entonces, ahí no depende de la fe de la persona, depende de la fe del ministro. ¿Me están entendiendo? Ahora, en el Nuevo Testamento esta palabra se cumplió. ¿En quién? En Pedro y Juan sanaron, liberaron. Pablo sanó, liberó. La sombra de Pedro sanaba.
La presencia de Catherine Kuhlman, de Benny Hinn en su tiempo, de T.B. Joshua, de hombres y mujeres de Dios, su mera presencia sanaba o hacía que los demonios se manifestaran. Pero yo creo que Dios también puede volverlo a hacer con nosotros. Pablo sanaba y liberaba. Y dice que aún tomaban paños, secaban a Pablo y se lo ponían a los enfermos y eran sanos. Ya. Hay paños que podemos orar. Si no podemos ir hasta el hospital, oramos, Padre, impartimos sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando se ponga, va a haber sanidad. Esto es bíblico. Los discípulos de la iglesia de Hechos lo experimentaron. Todos hacían milagros. Todos hacían señales. Todos hacían maravillas. O sea, esto no es que el pastor solamente Dios lo va a usar. Esto es todo el que tenga fe. Todo el que tenga fe Dios lo puede usar en sanidad. Todo el que tenga fe Dios lo puede usar en liberación. Todo el que tenga fe Dios lo puede usar para levantar un muerto. El que tenga fe. Oh, Dios mío, el que tenga fe Dios lo usa. Esta palabra se ha cumplido en toda la historia, en todos los siglos. ¿En quiénes? Se presentó en Lutero, se presentó en Juan Hus, se presentó en Calvino. Esto también se presentó, hermano, en Smith Wigglesworth. Se va a presentar en Luis. Se va a presentar en Luis. Se va a presentar en María, se va a presentar en Ana, se va a presentar en todos el que cree. O sea, esto es un tema de fe. Esto es un tema de creer. Esto no es un tema que será. No, cuando yo voy a orar por un enfermo, será que Dios no. Yo creo que Dios lo va a sanar. O sea, ¿por qué? El padre, que el hijo era lunático, no creía. Jesús le dijo, Mateo 17, si crees. Señor, ayuda a mi incredulidad. Él estaba dudando. De pronto lo hace. Si los discípulos no lo han podido hacer, bueno, pronto el Señor lo haga. Ayuda a mi incredulidad. O sea, es cuestión de fe. Que la persona se lance. No es para que lo vean. Porque si es para que lo vean es presunción. Es para que el nombre de Jesús sea conocido y glorificado. Ese tiene que ser el objetivo de los milagros. Que el nombre de Él sea conocido. Que el nombre de Él sea glorificado. No es que cuando yo le puse la mano, ay, si yo no le pongo la mano, no se sabe. No. Que Él sea conocido, no nosotros. Porque si es por nosotros, estamos buscando fama. La fama no es mala, pero si lo que queremos es que me conozcan a mí y no a Él, hay un error. Adelante.